Esto es Serendipiando, el descubrimiento musical que necesitas. Y bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo episodio, el segundo episodio como tal de Serendipiando, el podcast de Serendipia Indie. Y pues bueno, una vez más estoy aquí con mis compañeras, con mis amigas, mis amistades, porque creo mis que... hermanas. Mis hermanas, un podcast después, mis enemigas. No es cierto, pero a ver, empecemos tú. Jess, ¿cómo estás? Hola, me presento una vez más, soy Jessie, estoy muy bien, muy contenta porque espero que todavía sigamos con esta continuidad y Alfie, oye, no... Vamos capítulos apenas y imagínate los demás, vas a perder la cuenta en definitiva. Sí. Pero yo no voy a llevar la cuenta. Yo voy a contar simplemente cuenten conmigo cuando yo dé la bienvenida. Pero la cuenta yo soy malo con números. O sea, eso no me toca a mí. ¿Y tú, Diana? Yo me llamo Diana, bueno, como dijo Jessie. La verdad estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes un podcast más. Hoy vamos a hablar de temas bien interesantes, creo yo, que puede generar controversia y es por eso al principio que dijimos que a lo mejor nos dejamos de ser amigos hoy, pero esperemos que no, esperemos sí vernos en el siguiente episodio. Pero sí, justo, se viene lo bueno se viene en este capítulo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a... Adivinen, yo leyendo mente. De que hoy vamos a hablar de, para ustedes, ¿qué es la música indie? Creo que es una pregunta bien complicada. Sí y no, porque, o sea, la verdad es que yo para serles súper sincera, me fui reeducando con esto y fue todo así como con base a la marcha. La verdad es que yo pensaba antes que la música independiente era un género, ¿no? Así como de, oye, ¿qué tipo de música te gusta? La música indie. Y lo refería así, ¿no? Como música indie. Y luego lo cambié a música alternativa. Y luego, o sea, como que lo fui cambiando. Variando. Pero aún así no tenía como ese concepto ya de qué es claramente, ¿no? Entonces ya después, conforme el tiempo, conforme fui asistiendo como más conciertos, entendí que creo que cada uno, todo es algo, es indie, ¿no? De cierta forma, y todos al principio somos indie y ya pues obviamente posterior el independiente se va quitando, pero... Se va evolucionando. Exacto, gracias. Y se va evolucionando en esto y sí, me quedé como reeducando con el concepto. ¿Y tú, Alfie? Pues yo creo que también ha sido un proceso de reeducación básicamente con el concepto, porque para mí, si tú me decías indie, yo siempre me remonto al año 2014, o sea, pienso mucho en estas cosas de tipo el auge de Arctic Monkeys o algo así, y de repente dije, oye, porque estaba entre indie y alternativo, y dije, pues, o sea, sí, no son como muy conocidos aquí, pero sí es una persona, de hecho, creo que justamente ellos estaban en 2014, creo que ya tenían como un disco antes. El punto es que ya estaban como tal firmados, ya no estaban jugando de manera independiente desde ese tiempo, y entonces ya obviamente se pasó modificando también a mí el concepto del indie, ¿no? Por así decirlo. Pero ese fue en un inicio lo que yo pensaba. Incluso hasta podemos pensar en estereotipos. Yo digo, indie, hay una persona con un gorrito, lentes, un bigote y no sé. Un bigote. Esencial. Pensé tipo hipster, ¿sabes? Sí, eso ya es más hipster. Sí. Pero a ver, para ti, Diana. Bueno, pues yo, la verdad es que hice mi tarea e investigué en distintas fuentes. Lo sabíamos. Y la verdad es que descubrí muchas cosas bien interesantes. La verdad es que sí, soy medio ñoña de estar buscando. Pero justamente dice que empieza todo esto de indie como a la década de los 80s, y esto se da en Inglaterra, cuando todas estas bandas de punk empiezan como a firmar con disqueras, y después ya que las disqueras les dicen, oye, ¿sabes qué? Sí está chido tu proyecto, pero quiero que lo hagas como que menos ruidoso, por así decirlo, menos como agresivo. Esa era la palabra que quería decir, menos agresivo. Entonces como que ellos empezaron a decir, ¿por qué? O sea, se supone que es la música que yo quiero hacer, no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, en Inglaterra, pues empezó como todo este auge entre los jóvenes y empezaron a adaptar y a decir mucho una frase que decía, do it yourself, o sea, hazlo por ti mismo, ¿no? Y justamente se empezó a expandir como esta voz de que, oye, tú lo puedes hacer, tú mismo no puedes tener una disquera para que tú puedas crear tu arte de forma, pues de forma libre, por así decirlo, ¿no? Y también
vi que todo esto lo de independiente como que es muy ambiguo, ¿no? Entonces, Sí. que digamos que la regla principal, o bueno, no como regla, pero sí es algo que debe tener esencial, que es hacer más experimental la música y menos comercial. No sé, ustedes qué piensan de esta historia que les acabo de decir, si les hace sentido. Sí, o sea, y mucho porque creo que también muchos artistas, es lo que te decía, o sea, es como mucha tarea de lo que hacen, desde montar un show, vender sus boletos, hacer una promo. Sabemos que como toda esa parte de la disquera lo hace, pero al final de cuentas yo creo que también muchos músicos o muchas personas prefieren ser independiente, así como este stop de, oye, no te metas con mi arte, lo voy a hacer como yo lo quiero expresar, porque así le gusta a la gente, porque así se está como pues sí, ¿no? O sea, moviendo y es lo que quiero expresar a final de cuentas. Entonces, creo que muchos prefieren eso. Como les digo, pues obviamente el firmar con una disquera pues te quita como un poquito más De peso. trabajo, Ajá. puede ser, pero pues al final de cuentas, imagínate, ¿no? Como ese bloqueo como artista de, híjole, le están quitando la esencia a lo que estoy haciendo. Ajá. O inclusive, ¿no? Como que también ellos empiezan a adaptar y decir, entonces, si me quitaron esto, pues entonces ahora voy a de otra forma meter como mi esencia, ¿no? Entonces, sí ha de estar como complicado eso. Sí, y aparte, hay algo bien interesante en todo esto, porque fue como dices, ¿no? Que Ujú. lo principal es que no tengas como una disquera, o al menos que sea Sí. una disquera no tan comercial. O sea, que no sea Sony, Warner, Universal, ¿no? Ese tipo de Sí, cosas. además que ahorita que mencionas eso de las como esas tres empresas, Ajá. es curioso, bueno, es Las también Dave. chistoso, ¿no? Hablamos de los Ujú. setentas, pero ahora, por ejemplo, yo por lo que he visto y conocido algunas bandas de aquí de México, sucede mucho también en los noventas, que aún así existían, es como en otros, también en otros sectores, por así decirlo, que había personas que incluso había sellos o también, o sea, mini empresas que Ujú. también se encargaban de poder hacer esto por los músicos, ¿no? Ujú. ¿Y qué crees que pasó? Evidentemente, pues llegaron las más grandes y después, Sí. ¡fum! Se fueron, se esfumaron un poquito, pero sí, yo creo que también estoy muy de acuerdo con lo que mencionas sobre la música indie, sobre esto de los 70, sobre el do it yourself. Sin duda alguna o sea, es un reto, es el aprendizaje, pero Sí. sobre todo siento yo que, como dice oye, sí es el contenido, o sea, es decir, o sea, neta, yo puedo extenderme, yo puedo hacer lo que guste, la neta, o sea, Sí. tengo la total libertad. Y aparte, no sé si a ustedes les llegó a pasar que, obviamente, que 2000 o así no era tan conocido o no era tan escuchado eso de indie, ¿no? O bueno, en lo particular no lo escuchaba más como, esto es rock alternativo o así. Ujú. Ustedes, o sea, quisiera hacerles una pregunta y me gustaría saber su punto de vista de ustedes por Vas. qué creen que empezó a decirse que indie era un género. Yo creo mucho, o al menos yo así, por eso les digo, yo la verdad sí pensé que era un género como tal, y lo creo porque lo fui también como asociando con las bandas, ¿no? O Sí. sea, lo fui asociando con, este músico es música indie y demás, y ahora con todas estas plataformas que hay, que ya está como, como las carpetas, como los setlists de, escucha música indie, rock indie o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. está más marcado y creo que todos nos casamos con esa idea de que es un género, que es música indie, y a veces sí nos olvidamos un poquito de que es un derivado, ¿no? Más bien un derivado de independiente de todo Ajá, esto. justo. Ujú. De que viene por la palabra, bueno, indie por independiente, pero Ujú. ¿tú qué opinas, Alfie, Yo de que por considero qué? que también es como una parte de estereotipos o de clichés, Ajá, de decir que tal vez, no sé si tal guitarrista de tal banda tenía esta guitarra, pues yo también la voy a tener porque yo también siento como que quiero seguir el mismo camino. No sé si me voy a entender un poquito, tal vez no. no. Tú No, dale. no, pero bueno, lo voy a poner tal vez con un Sí. ejemplo sencillo, ¿no? Digamos, por ejemplo, Nirvana. Nirvana era Ok, una banda súper famosísima, pero ellos de hecho pues, tampoco era como su plan, ¿no? Por así decirlo. Y ya después de eso la gente dice, ¿sabes qué? Me gusta la esencia de ellos. Ellos son así como ujú, rudos de esta manera, pero buscaban abrirse el camino solos en un principio, obviamente. Y la gente dice, o sea, sí les impactó muchísimo el hecho de sí, decir de yo lo quiero hacer así. No me importa Ujú. que yo le tenga que poner así una curita a las cosas, pero a mí me gusta. ajá, sí. Justamente ahorita que estabas hablando de Arctic Monkeys, ¿no? Al Sí, sí, principio, justamente se da todo esto de independiente o empezaron a llamarlos indie porque justo, o sea, que vieron las disqueras de que estaban haciendo como una revolución y que ya todos querían hacerlo y pues estaban perdiendo ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ah, pues mi música también la voy a llamar indie. Ok. sí, sí, sí. Entonces, con eso obviamente voy a entrar al mercado y no voy a dejar que
dejen de escuchar mi música, ¿no? Aparte, creo que indie no lo debemos de como guardar en un solo concepto, ¿no? Encajonarlo, ok. Porque, ajá, sí, justamente encajonarlo, porque siento yo que al mismo tiempo de ser tan experimental, Ujú. es muy ambiguo, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil catalogarlo o catalogar todas esas bandas independientes que van surgiendo, que simplemente le ponen como un término más fácil para reconocerlo, ¿no? Como género indie. Lo que pega más, o sea, y también lo que Ajá. te quede más, ¿no? Porque inclusive a veces te pasa mucho con las marcas que realmente dices, es que es una marca y no es que el nombre como tal. Ajá. Pero bueno, ahorita que estabas diciendo Arctic Monkeys, Nirvana, a ver, díganme ustedes, por ejemplo, porque también yo lo refería mucho con, sí, rock nacional y cosas así. Ajá. Pero a ver, ustedes díganme, ¿cuál es su banda o la primera banda, ya sea banda favorita, primera banda independiente que escucharon Bueno, o pues que les atrapó? que de una vez sepa el público Aquí vamos. con quién Ahí estoy vamos, obsesionada. solo. Bueno, no Vamos a hacer una obsesionada. dinámica. Por cada vez de que mencione la siguiente agrupación, vamos a colocar, ¿qué les parece? ¿Un peso en una alcancía? Sí. Ay, estaría muy Un peso en una bueno. alcancía. Así vamos a hacer Que una. lo ponga ella. Que lo ponga ella, sí. Bueno, ustedes querían hacer la dinámica, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Date. la vas. banda que es mi banda favorita y creo yo que es la primera banda independiente que escuché fue Ruby Tates. Le abrió a Reino en Rectoría, de que Uy. estuvo muy bueno el concierto. Rectoría aquí de Toluca. De la ¿sí? UAMEX. De la UAMEX. De que yo iba, creo que en la secundaria, en primera de secundaria. Entonces mi hermano me dijo como de, escucha Reino. Primero me dijo, escucha Reino. De que dije, no me tocan chido, es como Zoé. Tipo Zoé. Y dije, me gusta. Entonces fui al concierto, les abrió Ruby Tates y de que ahí me quedé como impactada, ¿no? De que, ¿qué es esto tan increíble que acabo es de esta escuchar? magia? Luego ya cuando hablé con ellos, bueno, pues Mi también. momento serendipia. Sí, eso Otro es momento otro momento serendipia. serendipia, claro que Ok, sí. ok. ¿A ti? ¿Ustedes? Para mí, mi primer caso fue. Me acuerdo que era por ahora sí, una recomendación de una recomendación que Ujú. descubrí una banda que se llama Seiyoshan, que son como tipo pop punk de Guadalajara. Como que era el 2015, como que era otro auge de ese género, por así decirlo, en el país. Y pues yo me acuerdo, o sea, es que lo recuerdo así como igual como un momento serendipia, como con nostalgia, ¿sabes? De que yo me acuerdo, había un crowdfunding, o sea, había una campaña Ujú. de juntar dinero, vaya, para su EP. Increíblemente, o sea, juntaron el dinero para ese EP y después de eso, o sea, lo explotaron hasta donde pudieron y se hizo mi banda favorita desde ese momento. Ahorita ya como que tiene rato que no los he podido ver, la verdad. Viste Pero la pista. sí, ahorita ya la verdad les pedí la pista. Pero siendo mi primer acercamiento fue ese, como tal. Y para ti, Jess. Para mí, bueno, en esta parte creo que fue mucho. Híjoles, es que yo era muy pequeña cuando escuché mi primera banda independiente, pero a mí la verdad es que fue División Minúscula, fueron los Daniels. Ah, Y sí. fue un poco todavía cuando era dildo. Sí. Ahora DLD. Ajá, ahora DLD. Entonces, ay, no, fue muy traumático para mí porque la verdad me gustaban mucho. ¿Por qué traumático? ¿Por qué traumático? Ellos venían a los espacios aquí en Toluca para comunicarles. Eran, por ejemplo, tenemos un espacio aquí que es en Lando. Sí. Entonces, Foro Lando. al Foro Lando. Entonces, ellos venían acá, pero pues yo en ese momento tenía que unos 7 años, 8 años. Y pues No. ahí no nos dejaban entrar No. por ser menores de edad. Entonces, sí me quedé como un poquito traumada por esta... Traumada. Sí, la Llorando. verdad sí fue traumático Llorando. porque a la fecha todavía no he escuchado a División Minúscula. ¿En vivo no las has No. escuchado? he escuchado. No manches. No manches. Sí, es muy triste. Y han pasado por muchas ocasiones. La verdad es que sí han sido como ocasiones por las cuales no las he escuchado. Pero al menos esas han sido mis primeros encuentros independientes. Entonces, O sea, todas esas bandas que mencionas, yo sí las había escuchado, sí. pero no, o sea, de que ya cuando estaban con disquera, o sea, Sí, no, la verdad es que yo, por ejemplo, me acuerdo mucho con División Minúscula, la primera canción que ufas, la de Soñaré. ¿Soñaré? Soñaré. Uf, Sí, es su hitazo, sí, básicamente. yo con es un esa- himno. Es el himno de Sí, División. cultura general del indie. Esa fue como el primero, la de los Daniels.
Te puedes matar. Y luego también cuando sacó caray. con Natalia Lafourcade, ya también obviamente Ajá, estaba sí, como sí, en sí. otro nivel, pero creo que también ahí dieron su boom. Sí. Y también inclusive había muchos eventos aquí en Rectoría en Toluca que también venían y hacían sus shows y lo sentía como un tipo slam cuando cantaba. No, sí, de verdad, cuando cantaba los Daniels, era un tipo Sí. slam. O sea, sí, la verdad hacían buenos shows. Entonces, Se pone divertido. Sí. Sí. Yo a los Daniels ya los vi. O sea, también fue justamente el evento que les digo de Rectoría. Ajá. Al siguiente año fueron los Daniels y fui y la neta sí es ¿Verdad que sí? otra onda. De que casi agarro la baqueta del baterista, pero no sé. no se pudo. Oye, Alfie, ya hace ratito que dijiste de tu banda que le perdiste la pista, pero a ver, dinos, o sea, como, ¿qué canciones? A ver, ¿qué canciones? Tal vez un top 3. ¿Top 3? ¿Top 3? ¿Quieren top 3? Un top 3 de Say Ocean. Ajá. Vamos a ver. No es por así como el top 3 ¿cómo saben? O sea, de mejor a peor, porque no siento que es la manera. no, pero es de todas. la manera. A ver, primera se llama la canción Nadie Mejor. Ok. La segunda sería Hostil. Nadie Mejor era de la primera. Después Hostil pertenece como a la segunda etapa de la banda. Y ya ahorita los más recientes es Tocar Fondo, que de hecho lo hicieron con Ruby Tates. Ruby Fue un Tates. featuring, por así Sí, decirlo. está muy cool. Y de tu parte, Diana, ¿cuáles dirías así que Ay, es tu top 3? De mi top 3 de Ruby Tates. Ay, Todas. no. Sí, todas. ya. Difícil pregunta para Diana. Sí, de que ahorita estoy Ya el sudando. podcast ya va a durar una hora ahora. O sea, creo que tengo canciones favoritas dependiendo de mi mood. Y ahorita estoy volviendo a escuchar una canción que ya tenía un montón que no la escuchaba, que se llama Universo, Ajá. de su nueva canción, bueno, de su nuevo álbum. Me gusta mucho ahorita escuchar Señales, como que me da una buena vibra, como que me dan ganas de hacer cosas. Y Solo Algo, creo que ahorita es mi top 3. Solo algo. Anda Sí. enamorada Diana. No, Ah. no, pero... No, sé solo algo. Sí. Patum. Pero me inspira. Es que el ritmo está pegadizo, o sea, si no lo han escuchado, neta, dense una oportunidad de escucharlo. Sí, la neta. vamos a tratar de hacerles una playlist así como cuando por lo menos estas canciones que mencionamos. Estará chido para que tengan una idea. Escuchen más bandas. También, si ustedes tienen bandas así que les gusta, pues nos las pueden mandar y las juntamos en una playlist para que también bueno. nosotras descubramos música con ustedes. Sí, por un medio de playlist, las cuales fueron aumentadas. Yo siempre siento que a pesar de que ahorita nos remontamos, siento como a tiempos 2000eros y todas estas cosas. Ajá. Voy a decir uno de mis traumas personales, y yo creo que el de varios, la neta, y son cosas de pandemia. Y digo, eso fue un proceso difícil, pero dices tú playlist. Claro. Y aquí es donde platicamos y podemos avanzar a otro tema que podría decir, es el hecho de la pandemia y los músicos independientes. Lo estamos chismeando un poquito anteriormente contigo, Jess. Sí. Y, o sea, era casi hasta algo que podría ser de investigación, así como una tesis. Sí, yo decía tema de tesis. Les vamos a dar una idea de tema de tesis. Tómela quien la agarre primera. Pero sí estábamos hablando de esto de imagínense, y aparte no solo, bueno, sí, todo esto independiente. ¿Cuántos artistas independientes no salieron con esto subiendo su contenido? ¿Cuántos podcasts nomás también se abrieron? ¿Cuántas blogs? ¿Cuántos? O sea, se abrió demasiada información, tutoriales, etcétera, ¿no? Entonces Sí. creo que esta parte de pandemia nos dio bastante contenido y dijimos, y nos retomando solamente, ¿no? Más bien la pregunta, el objetivo de la tesis, o sea, ¿cuántos artistas independientes salieron de esta pandemia que, bueno, no nos duró meses, sino nos duró años y que todavía como que seguimos ahí en la marcha? Ajá. Pero en estos años, ¿cuántos no salieron, no? Sí, o sea, justamente no sé si recuerdan que en el capítulo 0 empezamos a hablar que Serendipia nació por eso, de que muchas bandas me empezaron a mandar mensaje y que dije, las escucho, y que descubrí algo increíble, ¿no? En ellas, una conexión muy padre. Y creo que justamente todo esto de Serendipia, al principio, para los que nos siguen, para los que no nos seguían desde el principio y para los que ya sabían, Serendipia, antes hacíamos entrevistas, ahorita las dejamos de lado un poco, pero en su momento en las entrevistas, sí, la mayoría, yo creo que como el 80% de las personas que entrevisté me dijeron que su proyecto salió de la pandemia, justamente por ese momento de catarsis, que necesitaban desahogarse y no sabían cómo, y que empezaron a subir y a hacer sus canciones, ¿no? Se las mandaban a sus amigos y sus amigos decían, oye, está muy padre tu canción, deberías subirla a Spotify o algún
a algún Otro streaming. Ajá, otro streaming para que o sea, los pueden escuchar y así fueron surgiendo más y más y más. Pero también esta contraparte, ¿no? O sea, ¿cuántos también no les pegó esta parte de pandemia claro. y cuántos ya les perdimos la pista? Yo la verdad me acuerdo un montón que justamente en el 2019 por noviembre, diciembre, por esas fechas no me acuerdo, fui al Ando y vi a una banda, vi a Oregon Black y vi a una banda que se llama Costera. Costera me parece que es de Oaxaca, por ahí, y Oregon Black pues es de aquí de Toluca. Y por ejemplo, Costera todavía estaba dando, también recuerdan que en esta pandemia daban como también como estos conciertos en vivo y demás. Y yo todavía los veía ahí. Y tienen bandas muy padres. Tienen una canción con León Larregui. De hecho. Entonces, pero ya, o sea, están inactivos completamente, ya les perdí la pista, ya no han hecho más contenido y justamente se apagaron después del 2020 para adelante, se apagaron, o sea, como tal, redes sociales, todo. Sí, yo también conozco una bandita. Sí, me parece que los integrantes son de aquí, no sé si alguna vez los escucharon, se llaman Celofán. ¿Les suena o algo así? Ay, bueno, sí, ¿No? sí me suenan, pero no me acuerdo. Sí. Una canción, cántala. No es no, aquí no. Bueno, sí, pero una cancioncita que ya es esta. O sea, se la recomiendo. ¿No te acuerdas? No, de momento no lo recuerdo. O sea, obviamente sí recuerdo su música y todo eso. Lo digo porque pues una vez tuve la oportunidad de conocer al guitarrista de la banda. Ay, qué y chido. sí decían, o sea, extraemos un montón poder regresar, pero pues de alguna manera sí marcó un antes y después y también sobre todo en la actitud, ¿no? O sea, siento yo en el que había dos formas. O decías tú, tengo las mismas, gracias al do it yourself, tengo las mismas posibilidades de seguir, de abrirme un camino que un artista que ya está establecido porque pandemia. Sí. O al mismo tiempo, ¿sabes qué? Pues así como tengo las posibilidades de irme para arriba, tengo las posibilidades de irme para abajo. También siento que influye mucho todo ese bloqueo creativo, ¿no? Que a lo mejor algunos de que es un momento de catarsis, sí, pero algunos también tuvieron ese bloqueo creativo que impidieron que siguieran como en la marcha de, por ejemplo, muchos no se sentían cómodos con los lives que decías que en Instagram, porque pues el audio no se escuchaba bien, o simplemente es diferente, siento yo, en un show en vivo que por stream, ¿no? Siento que por eso también fue como que varios ya no decidieron seguir, porque igual teníamos la incertidumbre de que no sabemos cuándo esto se iba a acabar, ¿no? De que lo veíamos súper lejos y siento yo que en esa marcha se fueron perdiendo. Yo les confieso que bueno, ya ahorita vamos a terminar el tema de la pandemia, pero yo les confieso que yo estuve en el último concierto de la pandemia, que fue el Vive Latino, que fue como muy controversial. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Y no se contagiaron? No, todo bien. bien. Qué chido. No todo bien, pero eso, que ahora lo que estabas comentando, pues ya, esta parte de los que siguieron, que al contrario, ¿no? Que agarraron este espacio justamente como para jugarlo a su favor. Los otros que al final tuvieron como ese bloqueo, decidieron darse el espacio y ya no seguir con sus proyectos. Y ahora este regreso de todas las bandas de ya comenzar a tocar en todos los espacios, porque pues, también platicábamos de cuántos espacios para músicos independientes existen, ¿no? Sí, es que muchas veces, o sea, tenemos los espacios establecidos y hay ocasiones en las cuales el espacio no existe y lo crean, o sea, le agarras la sala de una casa, un terreno, por así decirlo, y ahí, ese es el escenario. Ahí se arma. Yo me acuerdo que fue a Dani de Andri Park que creo que tenía su estudio en su cocina. ¿En serio? Sí, que porque ahí tenía más espacio. O sea, entonces se escucha loco, pero pues, o sea, como dices tú, ¿no? Como que se van adaptando. O sea, querer hacerlo es a ver en dónde me siento más cómodo, tengo más espacio para poder realizar el proyecto. Sí. Pues yo, como se dice, yo considero que está muy, muy interesante eso de la cocina. Es un decir como de estoy cocinando rolas, jaja, literalmente estoy cocinando rolas, pero sin duda alguna vamos a hacer como una lista de igual o como un top, por así decirlo, de las desventajas y ventajas de ser un músico independiente. O sea, ¿cuáles consideran ustedes que son? ¿No? Obviamente ya en un futuro esperamos poder tener aquí a alguien invitado para que nos cuente su experiencia personal. Claro. ¿Cuáles han sido sus enfrentamientos, por así decirlo? Yo creo que como que los pros que tienen ellos es como esta parte de vivir todo su proceso, de hacer todo ellos como este arte que hacen, su esencia, que siguen respetando su esencia, que lo siguen haciendo como ellos quieren, siguen escribiendo como ellos quieren en el momento que pues
Sí, o sea, que su mente da como este chispazo. Y creo que los contras es como el trabajo que les lleva a hacer todo esto, ¿no? Porque el tener que hacer todas las presentaciones, el tener que hacerse publicidad ellos solos, tener que pagar porque están poniendo de su bolsa, ¿no? O sea, como que esto es una inversión que ellos están haciendo y que ahí la cuestión, ¿no? Estamos justamente como artistas están dándole 24 horas, ¿no? Sí, pues es básicamente, suena muy, honestamente suena muy chido, muy padre, muy bonito el hecho de decir, soy mi propio jefe como en emprendimiento, pero al mismo tiempo, ok, eres tu propio jefe, pero date todo lo que implica, ¿no? Eres tu propio jefe, pero dime cuántos están en el mismo barco que tú. Sí. También. Sí. O sea, justamente lo que dices, ¿no? O sea, no solamente es como de, ay, lanzo una rolita y ya. O sea, no. También tienen que hacer el arte de la canción, ¿no? Y creo que también es otro espacio y tiempo que se tienen que dar ellos para pensar bien cómo lo van a hacer. Sí, por lo menos, bueno, yo he llegado así como a escuchar que dicen el error común de estos tiempos que es, digo, hasta a mí una vez me llegó a pasar, que dices, ya hice mi canción, la pongo ahí, perfecto, y pensé, ya me voy. Es todo, ya me voy. Muchas gracias, por favor, dense otra vuelta. Y lo cierto es que obviamente ya lanzaste algo y tienes que cubrir todo un espacio también. O sea, detrás de ese lanzamiento tienes que cubrir, obviamente, o sea, la promoción y otras cosas que puedan ser de ayuda para ti. Sí, yo creo que como esto es tu propia empresa y en tu propia empresa tú cubres y tienes que cubrir todos los perfiles y tienes que trabajar todos los perfiles, desde a escribir la canción, hacer las notas, sacarlo, mezclarlo, difundirlo, intentar de cómo voy a sacar dinero para poder seguir haciendo otro proyecto y ahí viene la merch de justamente de las bandas que ¿y cómo la vamos a hacer? Y amigos, consuman merch de los músicos, por favor. Sí, les ayuda un montón, creo, para que puedan seguir apoyando su proyecto, ¿no? También creo que bueno, nos fuimos más en contras, pero puedo aportar otro pro. Dale. Que es justamente, bueno, se me viene un ejemplo de que dices, los músicos se van, y que a lo mejor puede que regresen, ¿no? O sea, que se dan su tiempo, pero usted, bueno, o sea, tienen como la libertad de regresar cuando ellos quieran. Costera, si nos escuchas, regresa, por favor. Este es un mensaje para ti. Este es un mensaje. Sí. Entonces, pues sí, entonces platíquenme, amigos. Entonces, ya para justamente terminar esto, díganme, entonces, ¿la música indie si es un género o no? Ya para concluir esto, la verdad, no, ahorita nos vamos a pelear. De nuevo. No, ya nos queda el tiempo. Voy a pararme y te voy a aventar la silla, si no estás de acuerdo conmigo. No es cierto. No, o sea, yo creo que, bueno, ya. Yo creo que estás mal. Y aunque no digas todavía tu punto de vista, creo que estás mal de lo que vas a decir. No es cierto. Dale. Ya. Yo creo que no es un género. Sí, es como dicen ahí, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Sí, que adoptan las personas y justamente está mal dicho tener o decir, es un género indie, pero es la forma más fácil de catalogarlo. Sí. Sí, yo también digo, o sea, no es un género, pero ya nos casamos con esa idea de que sí lo es y así ya está como el chip insertado en nuestra memoria del indie, es un género. Y sí, son pocos los que lo conocemos, pero también justamente esto se trata de saber si cómo reeducarnos en todo esto. Sí, pues yo considero que es el conjunto de circunstancias, por así decirlos, que por los que atraviesa un proyecto, por así decir, sí, suena así como pesado, básicamente pues por el que un proyecto está pasando, y pues sí, es más que ser un género, es básicamente como ese estadio, básicamente, ¿no? De cómo está la vida del proyecto, de los inicios, porque todos, o sea, la palabra independiente, digo, nos puede aplicar en muchos sentidos, ¿no? Creo que todos hemos pasado, ¿no? De que un músico siempre va a ser independiente en sus inicios. Sí. Ya depende de él si se quiere mantener o no. Es como ustedes, público. Depende de ustedes. Si le dan like, nos siguen. Y condicionado esto. Sí, esto está un poco condicionado porque pues, si no vemos aquí los resultados, ¿para qué le seguimos? Ay. No es cierto. Quiero renunciar. Ya dando mis contras. Pero bueno,
Ya para finalizar, Alfie, dinos dónde más, ahora sí, ¿en dónde más nos pueden escuchar? Ok, ¿dónde más nos pueden escuchar? Por supuesto que en otras plataformas de streaming, principalmente estamos con Spotify, YouTube. con YouTube, también con Amazon, con Apple Music. Ajá. ¿Y qué otros podrías? Deezer también. Sí, también. Esperamos. Y también los invito a que nos sigan en Facebook y en Instagram, que ahí estaremos lanzando preguntas. ¿Cómo estamos ahí? Ahí estamos como Serendipia Indie. Y ahí estaremos lanzando preguntas, dinámicas para interactuar con ustedes. Y también me gustaría saber de ustedes si sabían esto de todo lo que platicamos, de que si ustedes consideran que es un género independiente, bueno, si existe el género indie o no. Igual podrían comentar como nosotros. Les dijimos nuestras rolas que eran representantes de ese proyecto Nuestras indie. bandas, Nuestras nuestros bandas. inicios de bandas Nuestros inicios, independientes. igual si quieren, pues ahí lo pueden comentar, ¿no? Sí, Básicamente. sí, para Nosotros- seguir hablando de más. Y pues bueno, esto ya sería todo, yo creo. Les agradecemos una vez más y los seguimos invitando a que sigan el siguiente episodio. Que lo sigan difundiendo, Compartiendo. Sí, Seguimos con serendipiando. todos. Sigan serendipiando con nosotros y también hagan su momento serendipia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye.